Shin-chen y Yuan-xian son estudiantes universitarios de primer año. Yuan-xian va corriendo un examen, pero choca con Shin-chen y cae al lago. Él trata de salvarla, pero cuando se está quitando los zapatos, ya alguien la había salvado. Él se siente mal porque ella cayó al agua por su culpa, y cuando ve que tiene su cara roja, cree que ella tiene fiebre, así que la espera para darle medicación. Cuando ellos chocaron, él llevaba una escultura de arcilla, la cual se arruinó, y ella trata de repararla a escondidas con la esperanza de que él no se dé cuenta, pero con un simple vistazo, él nota que eso no es lo que él hizo. Ella entra accidentalmente en el baño de hombres y lo ve semidesnudo. Él inmediatamente le tapa la cara con una toalla y la saca de ahí. Cuando los otros chicos le preguntan a él quién fue la chica desvergonzada que entró al baño, él finge no saber. Luego, ellos están practicando baloncesto y él es un poco duro con ella, pero esto la impulsa a mejorar. Ella sin querer choca con una compañera que estaba bebiendo agua y esta cae sobre el pecho de ella, a lo que Shin-chen la cubre rápidamente, cosa que conmueve a Yuan-xian. Los amigos de él lo molestan diciéndole que le gusta a Yuan-xian, pero él dice que no está interesado en tener citas. Ella es castigada junto a otro compañero por llegar tarde, así que tienen que limpiar la sala de deportes y recreación. Su amigo le juega bromas y ella empieza a perseguirlo y a arrojarle cosas. En eso le lanza un paño sucio. Su amigo lo esquiva y golpea a Shin-chen, quien está entrando en el lugar. Ella quiere encerrar a su compañero, pero encierra a Shin-chen con otra chica, y cuando se da cuenta de su error va a abrirle la puerta, pero él está enojado con ella y se pone más enojado aún cuando su compañero la toma de la mano para irse. Ella está buscando su paño sucio, así que sube al estante y está a punto de caer cuando él la atrapa de una manera cómica. Yuan-xian quiere ayudar a una amiga que fue estafada y Shin-chen la ayuda. Cuando ella le cuenta sus planes, él queda impresionado y sonríe, y sus miradas se cruzan poniéndolos nerviosos. Ella voltea rápidamente y él la toma para que no se golpee contra un poste de luz. Ella nerviosa se despide y se va. Mientras juegan baloncesto, los amigos de él lo molestan diciendo que está jugando mal porque su novia los está viendo. Ella le pide que les explique a sus amigos sobre su relación, a lo que él les dice que ella no es su novia. Días después, ella le da una crema para las manos olor a durazno y se la aplica en sus manos. Él observa y ella se pone nerviosa. Luego, en su habitación, él está feliz con su nueva crema y ni siquiera deja que su amigo la use. Pero luego él se entera que ella hizo esto para impresionar al profesor y se decepciona de ello, comenzando a tratarla fríamente. Después, ella accidentalmente daña un grifo, el agua sale a chorros y él la ayuda a controlar el agua, poniendo las manos sobre ella. Tiempo después, ella queda atrapada en una sección de la universidad, pero no está sola. Shin-chen se había quedado dormido y está atrapado con ella. Ella descubre cómo abrir las puertas, pero queda atrapada, a lo que él la agarra como a un niño. Al día siguiente están trabajando juntos, pero ella se queda mirándolo fijamente y accidentalmente le pinta la nariz, pero a él no le importa. Luego él se lastima la mano y ella lo venda. Ella lo invita a cenar, pero tarda en responder, por lo que ella piensa que le está rechazando, y al rato él le dice que a qué hora. Él llega tarde a su cita, pero por la razón más ridícula. Sus compañeros de cuarto tienen la cabeza metida en el marco de la cama y no la pueden sacar, a lo que él trata de ayudarlos, pero no puede. Ella lo espera durante horas, pero la cafetería cierra y se ve obligada a irse. Él llega corriendo, pero ya ha cerrado. Él intenta disculparse, pero ella no lo atiende. Luego ella se entera de lo sucedido y se siente mal, así que compra agua para él y para todos sus compañeros. Cuando él llega, pensaba que el agua se la había comprado otra muchacha y la arroja a la basura, pero cuando le dicen que fue Yuan-xian que la compró, él recoge la botella del bote de basura diciendo que se le había resbalado. Ella tiene una discusión con su padre por teléfono. Él la ve llorando, pero no se atreve a acercarse a darle un pañuelo para consolarla, así que se lo pide una amiga. Ella se entera que fue él quien envió los pañuelos, así que se alegra por ello. Él ve algo blanco en el flequillo de ella y trata de quitárselo, pero dura mucho tiempo y ella se pone nerviosita mientras él sonríe. Ella quiere cambiar de carrera y accidentalmente deja su carta de solicitud en el bolso de Shin-chen. Ella se asusta porque no quiere que nadie se entere de esto, así que intenta robar el bolso de él. Se sienta junto a él en el autobús y ella no le quita la mirada de su bolso. Él piensa que ella quería escuchar música,
así que le pone un auricular en una oreja de ella, haciendo que estén más juntos. Él tiene la esperanza de que ella esté locamente enamorada de él, pero pronto se da cuenta de lo que ella realmente busca, la carta en su mochila. Luego él le devuelve su carta y le dice que no es traición cuando ella persigue su sueño. Ellos van a un juego de escape y él tropieza y cae encima de ella. Después consiguen un reloj inteligente que les daría la última llave que necesitan para abrir el juego. Solo necesitan alcanzar un cierto ritmo cardíaco para lograrlo, así que ella empieza a correr alrededor de él, pero no lo consigue. Él la trae a su pecho y la abraza. Su ritmo cardíaco aumenta inmediatamente mientras ella traga saliva. Tiempo después, unos chicos le están molestando a ella y él llega diciéndoles que es su novio y que no se metan con ella. Él la toma de la mano y se la lleva de ahí, y ella le agradece por salvarla, tal y como un caballero salva a una damisela en apuros. El amigo de ella le pregunta a Shin-chen si están saliendo, pero él no responde y sonríe, pero ella lo niega rotundamente. Están trabajando juntos enseñando a niños sobre arte. Un niño le pone un ratón dentro de la camisa de ella. Él pone su palma en su pecho para tratar de sacar el ratón. Le mete la mano dentro de la camisa y logra sacar el ratoncito. Está lloviendo y ambos comparten paraguas. Él la levanta para que ella no tropiece. Día más tarde, Shin-chen le invita a cenar, pero ella dice que está ocupada esa noche, a lo que él le pregunta qué hará y ella le dice: de repente sientes curiosidad por mí. Y antes de que termine la oración, él le dice adiós y se va, y ella trata de golpearlo con la bolsa de basura. Yuan Xian le pide a Shin-chen que le ayude a arreglar una escultura de cisnes. Él se alegra porque ella se lo pidió, pero luego se enoja al saber que ella está ocupada en esos días ayudando a otro amigo. Luego, ella se encuentra con él en la cancha de baloncesto. Le pregunta si la ayudó porque le gusta, pero en ese momento, una pelota vuela hacia ella y él la salva. Él le dice que continúe donde lo dejó, pero ella se vuelve tímida. Hay un día de campo y ellos hacen pareja en los juegos. Cuando son los más rápidos en armar la carpa, él sonríe y la mira fijamente. Ella se pone nerviosa y cae hacia atrás. Él la agarra por la cintura y se quedan así por un momento, lo suficiente como para mirarse profundamente a los ojos. En la noche, ella le escribe un mensaje a él invitándolo a cenar y al rato él responde: ok, cosa que le emocionó mucho a ella. Ella se viste elegantemente para la cita y él la sorprende mirándose en el espejo para revisar su maquillaje. Ella miente que olvidó mirarse en el espejo cuando salió. Él responde con una sonrisa: no te miraste en el espejo, pero aún así te aplicaste el maquillaje muy bien. Ella le dice que debería haberla felicitado por ser bonita en lugar de exponer que tiene maquillaje, y automáticamente él la felicita por ser bonita. Días después, él confronta a una muchacha que estaba hablando a espaldas de ella. Esta chica se niega, lo abraza y llora. Yuan Xian los ve abrazándose desde lejos y comienza a llorar. Él se da cuenta y la sigue, pero ahora el amigo de ella la está abrazando porque estaba llorando. Él se aleja y ella va caminando a su dormitorio. Todavía hay lágrimas en sus ojos cuando pasa junto a él. Ellos se preguntan el uno al otro sobre las personas que estaban abrazando, y él se da cuenta de que ella estaba celosa. Él la agarra por la espalda y se besan. Ella se vuelve tímida y accidentalmente cae hacia atrás. Él la levanta y ella se siente más avergonzada. Al día siguiente él la acompaña a almorzar y ella tímidamente esconde su cara en su sudadera con capucha. Queda enredada y él se acerca a ayudarla. Los amigos de ella descubren que ella quiere transferirse de carrera y se enojan, no porque ella se quiera cambiar, sino porque nunca se los dijo. Shin-chen la visita y la consuela. Le dice que ella lo manejó mal, pero que si se preocupa por sus amigos, debería disculparse con ellos. Ella sonríe con admiración. Era justamente lo que necesitaba escuchar. Sus amigas la perdonan y le realizan una fiesta sorpresa en su habitación, pero ella tiene una cita con Shin-chen, por lo que lo llama para disculparse, y él le dice que si podían verse más tarde, a lo que ella acepta. Están hablando durante la cita y él la detiene y le pide ser su novia. Ella lo sermonea por ser demasiado simple con su confesión, y él toma su muñeca y le da un brazalete hecho a mano. Ella espera que él confiese de nuevo, pero él se niega y sonríe diciendo que puede esperar. Ella sigue insistiendo y él le agarra su mano para tomar una selfie con el brazalete. Ella se enoja y se aleja de él. Él pone una rosa justo enfrente de ella y le dice: Yuan Xian, mi pequeña compañera de clase, ¿quieres ser mi novia? Y ella le da un sí como respuesta. ¡Ay, el amor!
Ella quiere mantener su relación en secreto, pero él quiere que todos sepan que es su novio. Van al cine y él le sostiene la mano, pero ella aparta su mano en el momento en que ve a un compañero de clase. Él se aleja y ella quiere arreglar la situación, diciendo que como los cines son oscuros, puede hacer lo que quiera con ella allí. Él a propósito compra boletos en asientos opuestos. Ella le envía innumerables mensajes y él solo responde con un "mira la película". Camino a sus dormitorios, ella trata de agarrarle la mano, pero él al ver a un desconocido le quita la mano. Se está vengando de ella. Riendo ahora, él la persigue juguetonamente y se abrazan y se dan un besito de esquimal. Están sentados juntos en un parque y él trata de besarla, pero ella se tapa la boca, a lo que él sonríe y muerde el pastel que ella tenía en su mano. Se levanta para irse y pone ambas manos a su espalda haciendo señas a ella para que lo tome. Ella se disculpa con él por obligarlo a mantener oculta su relación y le da un beso. Ella se separa, pero él tira de ella para darle un beso más profundo. Shin-chen le da un collar grabado con la frase Eternal First Love. Después ella les confiesa a sus amigos que ellos dos son novios y todos exclaman ante la noticia. Ambos entrelazan sus dedos y sus amigos gritan por su cursilería. Ella está empezando a arrepentirse de cambiar de carrera. No sabe si quiere dejar el departamento de escultura, pero este departamento está en crisis y si no se soluciona pronto, todos los estudiantes tendrán que cambiar a diseño gráfico. Él está recibiendo llamadas misteriosas y ella decide seguirlo y lo encuentra hablando con una chica alta y de cabello rizado, pero resulta que no es una chica, sino un superior, y él se da cuenta que ella está espiando, por lo que toma el hombro de su superior para que no se voltee. Él está esperando a que ella aparezca y se dé cuenta de que no es una chica, cosa que ella hace y él disfruta. Él desaparece por unos días y corta el contacto con ella. Ella se esfuerza al máximo para salvar el departamento de escultura y cuando él llega, tiene una manera de salvar el departamento: unirse a una competencia nacional para obtener el reconocimiento. Ella está feliz de que él haya vuelto, pero también enojada con él por cortar el contacto con ella. Él no explica por qué estaba afuera y ella está molesta porque no la deja entrar en su mundo. Después, él le cuenta sobre su madre. Le dice que está en el hospital, que ella nunca estuvo de acuerdo con su carrera y quiere que cambie, pero él no quiere. Le dice que no quería que ella lo supiera porque solo se preocuparía. Ella le asegura que quiere preocuparse más por él, que quiere saber aún más sobre él. Ellos salen de viaje de un día, pero son interrumpidos por unos amigos. Además, quedan atrapados debido a un tifón, y él, para protegerla, la levanta en sus brazos. Les toca pasar la noche en un hotel, y él le insinúa al propietario que solo les da una habitación, por lo que el propietario le ayuda a mentirle a Yuan Xian que solo hay una habitación disponible. Ella termina de ducharse y le advierte que se quede en su lado de la cama, y cuando apagan las luces, él se sube sobre ella. Ella le dice que si él hace un movimiento sobre ella, entonces es un perro, a lo que él le ladra. 3 años después, es tiempo de graduación, y nuestra querida pareja sigue felizmente enamorada. Hay una voz en off de Shin-chen que dice: desde el primer amor hasta siempre. Fin. Esta es una sencilla historia de amor entre dos estudiantes universitarios. Professional Single no se basa en nada dramático, es una comedia romántica sincera. Si quieres más historias como esta, escribe en la caja de comentarios. Y no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal activando la campanita. Seiyan.